Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Soy Luisa Iglesias y es un gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión más de Hashtag Polémica en Redes, donde hablamos de los temas que interesan a todos y se expresan precisamente en estas plataformas sociodigitales. En esta ocasión, por medio de la voz, la radio es la voz que llega a todos nosotros al momento, sin distinciones. Nos informa y entretiene, la voz ocupa el protagonismo y lo físico queda en la imaginación. Con la llegada de Internet no solo ha cambiado la forma de escuchar radio, sino también la manera de producir contenidos radiofónicos. Hablemos hoy de estas nuevas plataformas, si es que son tan nuevas, y hablemos de la otra radio, si es que es radio. Bueno, para ello tenemos invitados increíbles esta noche, así que saludamos con muchísimo gusto a Gabriela Astorga, coordinadora de No FM. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, gracias por la invitación. Se va a poner bueno, se va a poner controversial. Está también Diego Ibáñez, director creativo de Resistencia Modulada de Radio UNAM. Diego, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un placer. Como verán, estamos haciendo planes macabros esta noche en Polémica en Redes y nos da muchísimo gusto recibir justamente a Diego Aguirre, director de Radio Nopal. Diego, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, también nos acompaña con una carrera radiofónica impresionante Fernando Chamizo, director de Altavoz Radio. Fernando. Hola, Luisa. Hola. Muy contento de estar en la televisión, como sabes, que es un medio que estimo, quiero y me comunica bien. Bueno, aquí todos somos animales de la radio y la cámara y la televisión nos viene bien. Nos mueve y nos viene bien, ¿por qué no? Pero vámonos por partes, como diría nuestro querido amigo Jack, y vamos a ir hablando de cada uno de los proyectos que nos han traído esta noche a Polémica en Redes. Empezamos con tu proyecto, Gabriela, vamos a hablar un poco de No FM, así que, si te parece bien, ponemos una cápsula y volvemos a platicar. Claro que sí. Venga de ahí, vamos a verla. Esto es probablemente lo más fuerte que te voy a decir. Yo no hago radio para gente jodida. Yo no hago radio para gente. Yo no hago radio. Yo no. Esto es probablemente lo más fuerte que te voy a decir. Yo hago radio para la gente. Yo soy la gente. Venga, con todo menos miedo, Gabriela, ¿qué es esto de No FM? Cuéntanos. No FM es una radiodifusora por internet que nace en el 2012 en un contexto muy particular. Acaba de regresar el PRI a la presidencia, estaba toda la efervescencia de el Yo Soy 132 y una cosa muy extraña que era la democratización de los medios, que nosotros, que los fundadores de No FM, que éramos una generación arriba del 132, no teníamos tan clara, ¿no? O sea, como democratizar hacia quién, a quién le íbamos a arrebatar. Veníamos de una reforma laboral también muy inmisericordia con una generación, y más bien estábamos con toda la idea de que si queríamos medios que nosotros queríamos consumir, los tenemos que hacer nosotros mismos. La radiodifusora se compró a otro dueño
Los fundadores participaban en la versión anterior de No FM, y más bien se dedicaron a convocar a amigos, a otros proyectos, con la única condición que había que tener algo que decir y había que tener una postura respecto a lo que estaba pasando en el país, y tenía que ser gente que caminara, que viviera el país, que entendiera el contexto, porque de pronto la oferta de entretenimiento era una muy poco clara, que le hablaba a una persona que no sé dónde vivía, pero en México no. Ese es un gran punto. De pronto uno prendía el radio y es así como, no, es que la vez pasada que fui a Polonia, y es, muy bien, ¿no? Pero no creo que esa sea la realidad de la mayoría del país. Y entonces, si no me puedes llevar a través de la radio o de la imaginación a Polonia contigo, entonces no me lo presumas, ¿no? Está en el discurso y está en el cómo participas con la información. Más en los términos de chiste local que de te voy a compartir una experiencia, ¿no? Entonces, convocamos a un equipo. La idea fue tener como lo básico para hacerlo lo más profesional que se pudiera. Se montó una cabina, se convocaron a varias personas, y más o menos 6 meses después teníamos una parrilla completa con más de 70 locutores y teníamos programación en vivo. Empezamos del mediodía a las 2 de la mañana, de lunes a sábado. Y ahorita la hemos mantenido de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la mañana. Bueno, hasta ahí tenemos un poco el panorama de No FM. Vamos a ir después platicando un poco de cada uno de los proyectos y de cómo se contrastan. Pero teniendo esta información, por ejemplo, a mí me gustaría plantearles a todos la pregunta de si lo que están haciendo con sus distintos proyectos es radio o no es radio. Porque hablamos de distintas plataformas para mover contenidos y no necesariamente por tener voz es radio. ¿O sí? ¿Quién le quiere entrar? No, no es radio, pero no importa que no sea radio, digo yo. Pero no es radio. Los medios que ocupan sonido o voz a través de una plataforma web no son radio. Y yo digo, no importa. Lo que convoca o lo que invita a esto es a un nuevo desafío de imaginación del que lo hace y, por supuesto, de participación del que lo escucha o el que está ahí, el radionauta, si te gusta que lo llamemos así. Es una nueva manera, una nueva vieja manera ya, porque también habrá que quitar estas ideas. Es una forma de comunicar de unos a otros a través de una plataforma digital, con todo el potencial que esto tiene. ¿Para ti, Diego? Sí, yo también creo que va por ahí, y también coincido que no es tan nueva, que, o sea, ya tiene desde el 97, ¿no? Y ahora hay como un boom así increíble de mucha gente que lo quiere hacer. Pero sí, coincido que tiene toda la forma de la radio, sin embargo, es diferente. Pero el mensaje llega a la final, ¿no? ¿Pero qué es lo que se volvería exactamente distinto? O sea, yo lo planteo porque la radio lo que necesita es un interlocutor, ¿no? Entonces, hay una voz que habla, hay una voz que escucha y que justamente apela a la interlocución, entramos en diálogo. ¿Qué es distinto? ¿Qué es distinto en los medios? Y en tu caso es interesante, Diego, porque resistencia modulada sí se transmite en frecuencia. Resistencia modulada también es radio. También es radio. Sí, claro, porque estamos hablando... O sea, es que de pronto nos podríamos confundir con si el radio es el tipo de formato o si es el tipo de programación o si es solo sonido. No, pero en realidad se refería a una forma de transmitir, aunque no necesariamente fuera bidireccional la relación, ¿no? Era algo radiado. Y de ahí pues se conforma el medio. Entonces han cambiado incluso los formatos de la radio convencional, moderna o contemporánea, ¿no? Pero sigue siendo radio. Sigue siendo radio. Bueno, radio es lo que inventemos dentro de esta plataforma sonora que pues, se mueve por algún medio, ¿no? Porque ya si la radio es digital, entonces si ya no es radiada, ¿es radio? No, pero, o sea, efectivamente no es radio, pero yo sí le pondría el apellido. Es radio por internet. Sí, se consume de una manera distinta. Ya no se consume con un aparato receptor de ondas. Exacto, es diferente el aparato por medio del que lo escuchas, pero la relación que se establece es muy similar a la que tenía la radio. Entonces es radio por internet, no es radio.
pero la comunicación que se pretende al menos es similar. A ver, se cambiaron, digamos, de plataforma, pero en términos de formatos radiofónicos, es que ya no sabe uno con qué preguntar. ¿Continúa haciendo lo mismo? O sea, yo a las 7 de la noche puedo escuchar a mi locutora consentida todos los viernes que me cuenta una historia que yo quiero escuchar. Yo creo que también ahí el formato afecta la forma afecta el formato también, ¿no? O sea, el hecho de que no estamos en una frecuencia electromagnética que pertenece al gobierno federal, como que te hace que pues, no necesariamente no tengas un formato de radio con comerciales y puedas tener conversaciones pues, de 2-3 horas, ¿no? Como tu programa que es de 9 a 12 de la mañana. Entonces creo que ahí sí empieza a afectar también al formato, como la misma forma de no ser radio hertziana, ¿no? Sí, y bueno, y también el hecho de que el medio sea independiente, yo creo que hace toda una diferencia. Pero aún así, aunque sea independiente y aunque sea otro formato, creo que muchas emisoras de radio por internet sí están repitiendo el formato de FM. Exacto. Nada más. Sí, hasta de radio comercial o hasta de radio pública, ¿no? O quieren serlo sin recursos. A ver, yo planteo nada más 2 ejemplos. El primero sería Rock 101 de Luis Gerardo Salas, que era una estación que durante los años 80 y los años 90 marcó a toda una generación y ahora es ese mismo formato en www.rock101. Y planteo el otro ejemplo de Convoy, que son todos los integrantes del viejo radioactivo, de reactor, de órbita, etcétera. No todos. No todos, que eso será interesante apuntarlo, pero que justamente traen este discurso muy radiofónico. O sea, hasta el triste turno está ahí, o me equivoco. Sí, no, yo creo que tienes razón. Lo que hay es una enorme libertad a través de las plataformas digitales que la radio tradicional no necesariamente te da. Entonces, el nivel de riesgo que puedes tener en con responsabilidad, no estoy hablando de actuar con indolencia ni mucho menos, pero la posibilidad de construcción de contenidos, de experimentar, de arriesgar en la radio por internet es infinita. Y creo que estas migraciones de estos grupos tienen ese sentido. Porque además la radio tradicional está muy cerrada. O sea, es imposible pensar que Rock 101 pudiera tener en la radio tradicional un espacio. Qué bueno que no lo tiene y que sí exploró y trascendió y migró a la plataforma web. Porque eso nos daba una cosa polifónica preciosa, ¿no? Creo yo. El acto de la polifonía. Diego, a ver tú, ¿qué onda con Resistencia Modulada? Que, insisto, es este formato que sí es radiofónico y que no es lo que se acostumbra en la radio, y no es lo que se acostumbra en las noches, y no es lo que se acostumbra en la UNAM. En Radio UNAM, sí, bueno. Digo, también es radio porque buscamos experimentar. Yo creo que la radio se reinventa a cada rato, ¿no? Cada vez que tiene la oportunidad, ya sea independientemente del medio por donde llegue, aunque sí, el medio por el que está también te plantea dinámicas distintas de interacción con los escuchas, ¿no? Así es. Una radio por internet, obliga, o bueno, no obliga, pero casi garantiza que el escucha va a estar en un dispositivo donde puede interactuar directamente. Entonces ahí directo. Cuando tú estás en el radio, das números de teléfono, es todavía súper normal. Tenemos boletos, llámenos por teléfono. Es como toda esa generación pasada, pero también estamos transmitiendo por internet. Ajá. Y también estamos buscando dinámicas a través de la F Azul con su cosa está en vivo. Y hay interacción. Pero... A ver, Radio Nopal tiene teléfono. Sí tiene teléfono, pero nunca no me lo sé, ni se le hemos dado a nadie. Tiene teléfono porque se necesita el teléfono para tener el internet. Entonces sí tenemos un número de teléfono, pero por WhatsApp puedes llamar, por Skype. Bueno, sí hay una separación. Sí. Por es que no venía preparado, pero el número... Ahora los compartiremos. Vamos a ir compartiendo, por supuesto, toda la información de todos estos proyectos. Nada más para cerrar un poco esta primera participación de 9FM, Gabriela. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué con todo menos miedo? Ya lo preguntábamos por aquí. Estábamos buscando el eslogan de la estación y alguien llegó con un letrero de esos que venden en Tepito que dice: aquí tenemos de todo menos miedo.
y como que se ajustó bastante a lo que estábamos haciendo en ese momento. Y ya nos ha llevado a lugares muy extraños, ¿no? Porque ahora todo mundo quiere hacer algo y dices, no, todo menos miedo, ¿no? Bueno, también hay que ser un poquito responsable de eso. Pues con todo menos miedo hacemos la invitación a que nos escriban. Estamos en @canal14mx en Twitter y por supuesto nos pueden escribir con el hashtag Polémica en Redes. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos porque tenemos que platicar todavía de a quién le hablan estas radios, no radios o lo que sea que son estos nuevos formatos. Ya volvemos. Los invitamos a opinar con el hashtag Polémica en Redes o en nuestras redes sociales en @canal14mx. Así nos encuentran para poder seguir conversando sobre este tema de redes sociales y radio, si las nuevas plataformas son o no son radio, si eso no importa, a quién le están hablando, qué pasa con todo esto. Ya les contamos que tenemos aquí grandes invitados, así que seguimos con esta conversación y viene el turno, Diego Ibáñez, de hablar de resistencia modulada. Así que, ¿qué te parece que vemos el video y regresamos a platicarlo? Excelente. Venga, excelente. Venga, Dai, vamos a verlo. Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Hablar. Escuchar. Debatir. Proponer. Cuestionar. Está en nuestra naturaleza. Seamos instrumentos de conciencia de nuestro pueblo. Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos. Muros. Fronteras. Nosotros somos la resistencia. Resistencia modulada. La cultura no es un lastre de solemnidad. La juventud no es frívola y desinteresada. Estas dos ideas engloban la función de resistencia modulada dentro de Radio UNAM. Ser una propuesta fresca, lúdica y objetiva sobre los temas de interés de la comunidad estudiantil de la Ciudad de México. En aras de construir una emisión radiofónica que interactúe con sus escuchas, Resistencia Modulada ha generado distintas actividades que buscan acercarse a la audiencia, como coberturas especiales desde ferias del libro, festivales de música, celebraciones universitarias y sesiones en la Sala Julián Carrillo de la misma estación, donde mezclamos experiencias musicales, y artistas de la palabra en distintas ramas de la improvisación. A ver si la gente en la mano que la puede levantar y que se escuche ese ruido fuerte, ¿verdad? En Radio UNAM 96.1. Ahorita tan solo que verdad que si es su turno nocturno. Él gustaba reír de una manera muy macabra mientras rompía los huevos. Y sí, precisamente quitándole esta parte que solía ser muy solemne de la academia, llega Resistencia Modulada a cambiarnos a muchos la idea de lo que se hace en radio universitaria, de lo que se hace en una barra nocturna hecha por jóvenes y para jóvenes. Y en ese sentido, Diego, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue el proceso de crear esta barra y cómo conciliaron las ideas de hablarle a los jóvenes, de qué tenían que decir, de cómo estructurar una cosa tan grande y tan interesante como puede llegar a ser Resistencia Modulada? Pues se hizo con un... a partir de la iniciativa de un director de Radio UNAM. Un cierto director que no está por aquí. Muy creativote. Y pues sí, convocamos a un grupo de jóvenes, como dicen así, escogidos a mano, a que hicieran pues una propuesta, bueno, primero que se juntaran y les proporcionamos una formación en varios aspectos relativos al radio. Y la pregunta que les hicimos básica y esencial era así, ¿cómo es el radio que ustedes quisieran escuchar?
que es el radio que quisieran hacer, fue lo mismo. Lo mismo que comenta Gabriela. Y hicimos como una especie de análisis del día radiofónico para ver qué había de oferta de radio para jóvenes y de esa oferta qué les gustaba y qué otras cosas les gustaría que estuvieran ahí. Y entonces se hicieron varios grupos dentro de este programa de formación que generaron propuestas específicas y al final le hicimos hacer las propuestas, sacamos como lo más bonito y nació Resistencia Modulada, que ha mutado enormemente desde ese entonces, han pasado un montón de cosas y que afecta, bueno, o sea, pretendemos que sea para jóvenes por estar hecho por jóvenes, o sea, y que estos jóvenes sean como antenitas de lo que le pasa a los jóvenes y que lo proyecten y que haya un medio de identificación que son ellos. Pero también tiene que ver, creo que es importante, con la manera de hacer radio en Radio Universidad, que eso es interesante porque es cambiar una serie de dinámicas que pues a veces es muy bonito y a veces es duro, pero que afectan la forma en cómo sucede ese radio, ¿no? Y afectan también cómo la gente lo escucha, ¿no? Las personas. Radio hecha por jóvenes. En el caso de los demás proyectos, ¿están hechos por jóvenes también? Sí. Sí. A ver, ¿quién le entra? Sí. Bueno, joven según quién. Sí. Según Fonca, algunos. Según Fonca, hasta los 34 hasta años los 34 todos estamos cumplidos, así, mira. ¿no? Uy, ajá. Hasta los 34. Sí, pero por ejemplo es una tenemos... cosa difícil, sí. Con nosotros está Alan Derbez, sí, que no tiene 30 y tantos, aunque es muy joven de espíritu. Pero sí, en su mayoría jóvenes. Diego. También en su mayoría jóvenes. Tenemos yo creo que los más chicos de 22 y los más grandes de casi 70. Entonces sí tenemos una gama grande, pero sí la mayoría yo creo que sí son jóvenes de 25 a 33, 35. ¿Es necesario que sean jóvenes? No, pero es importante también. Sobre todo si lo que se pretende es tener un público juvenil y que atienda sus necesidades, no nada más de consumo de entretenimiento, sino de problemática y de crecimiento social y de compromiso con este país, no tengo la menor duda. Cuando planteamos entonces un proyecto que tiene que ser en este tipo de plataformas, que no es el caso de Resistencia, pero de todas formas lo vamos a echar algo acá, en este caso en particular, ¿a quién le estamos hablando con proyectos como estos? Cuando buscamos locutores que tengan algo que decir, como lo que planteabas en el bloque anterior, ¿qué es lo que quieren que digan? O ¿cuál es la idea? ¿A quién se le habla y qué se le dice? Yo no sé si nosotros tenemos en mente a quién le hablamos cuando escogemos qué proyecto entra en FM. A nosotros nos interesa que sea una voz honesta, sea una voz auténtica y va a tener escucha, ¿no? Si va a ser un joven o va a ser un adulto contemporáneo o un anciano o un niño, pues ya no depende tanto de nosotros. ¿Por qué decimos que este joven es para jóvenes? Porque parece que esta idea de hacer cosas voluntarias, colectivas, comunitarias, están ligadas a la juventud, ¿no? Pero no necesariamente. No necesariamente. Bueno, asumimos que la gente que nos escucha seguramente sabe más acerca de lo que estamos hablando y sí, en ese sentido compartimos música, compartimos datos para que nos llegue más música y más datos. Juventud versus experiencia. ¿Qué pasa contigo, Fernando Chamizo? Donde soy joven y tengo experiencia, ¿a eso te refieres? Por supuesto que sí. No, pero me refiero a toda la trayectoria radiofónica que tienes. O sea, desde lo que hacías dando clases de la UAM, todo tu trabajo en Radio UNAM, en distintos espacios radiofónicos, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasa con esta experiencia y la entrada con los jóvenes? Sin duda, ya hablaremos de Altavoz en el bloque siguiente, creo. Bueno, pero adelántanos algo. Pero Altavoz no ha nacido todavía y está por nacer. Estamos a horas de que nazca, digamos. Y en efecto, donde vamos a colocar nuestra mirada y nuestro corazón y nuestra emoción y nuestra ilusión es en los jóvenes. En los jóvenes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo van a tomar ellos la palabra? Eso es lo que estamos construyendo. No imaginamos Altavoz si no es con la construcción y participación activa de los jóvenes. Y se han acercado a jóvenes como, por ejemplo, a los de Resistencia Modulada, Radio Nopal, Nova FM, para hacer toda esta... Nos hemos acercado en un terreno más
de intercambio de ideas. No ha nacido, todavía no le podemos poner el vestidito, digamos, ¿no? Ok. Pero la construcción, el espíritu de Altavoz es ese. Es que los jóvenes tomen el altavoz. Creo que los jóvenes tomen el altavoz es una apuesta interesante. En el bloque que sigue vamos a hablar de qué tanto los patrocinadores escuchan o no escuchan a los jóvenes. Porque no es lo mismo si llega Fernando Chamizo a pedir un patrocinio, o si llega un chavo de 22 años y le dicen, a ti no te conozco. Pero en este caso no nos interesan los patrocinadores. Ahorita platicamos por qué. Bueno, ahorita les vamos a ir contando por qué. Sí, se quedan muchas preguntas para el bloque que sigue. Otra de estas preguntas, y que también la vamos planteando para aquellos que nos observan y que quieran integrarse a la conversación con el hashtag Polémica en Redes, es precisamente ¿cómo ven los temas que se están planteando, por supuesto, desde el Programa Nacional de Desarrollo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene en la parte de los jóvenes tema de diversidad, temas de educación, temas de género, temas de marginación, temas de adicciones? Son muchísimos los temas que se están planteando para atender y que hay que ver desde dónde se abordan y si los jóvenes están interesados en abordarlos. Pero bueno, vamos a una pausa. Hashtag Polémica en Redes. Ya regresamos. Agradecemos a la audiencia que nos visita, que nos escribe con el hashtag Polémica en Redes, que se meten a nuestra cuenta de Twitter. Ustedes ya la conocen, @canal14mx. Y sobre todo agradecemos que se integren a este diálogo sobre qué están haciendo las nuevas radios, si es que son nuevas y si es que son radios. Hemos tenido una conversación muy interesante sobre este tema y llegó el momento, Diego Aguirre, de que hablemos de Radio Nopal. Así que vamos a ver primero unas imágenes y regresamos a hablar del proyecto. Venga, vamos a verlas. Acompáñenme. Bien, Diego, cuéntanos un poco, ¿qué es Radio Nopal? Bueno, Radio Nopal es una estación de radio por internet que transmite desde la colonia San Rafael en la Ciudad de México, en una ventana en la calle de Rosas Moreno 123. Y tenemos ahorita 40 programas al aire, como 70 personas involucradas, y desarrollamos nuestra propia tecnología para transmitir, es decir, transmitimos sin necesidad de computadoras, con una Raspberry Pi. Bueno, podemos platicar un poquito acerca de eso. Cuéntanos, por favor. Es un circuito, básicamente, que se desarrolló hace unos años, que le puedes programar cosas muy sencillo con software libre y hardware libre. Entonces, eso hace pues, lo que hace la labor de una computadora. Básicamente, comprime el archivo y lo manda a un servidor que también hicimos, y entonces tenemos básicamente como una radio por internet sin computadoras, ¿no? Como tenemos unas tornamesas, una CDJ, un par de micrófonos, tenemos como súper poquitos recursos, como lo mínimo indispensable, y bajo esa filosofía todo es toda la estación, es decir, toda la gente que colabora hace sus propias redes, hace sus propios contenidos, tuitea, facebookea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Gana dinero? No directamente. A ver, dos proyectos. Perdón, iba a terminar de explicar rapidísimo. Por favor. Es que para mí también es importante que Radio Nopal también es un espacio que tenemos una residencia artística anual. Entonces hacemos un llamado a gente que venga. Lo enfocamos en Latinoamérica y Centroamérica. El año pasado recibimos un chico de Perú y una chica de Monterrey y una chica de Colombia. Y bueno, también es un espacio
que utilizamos para aprender y para enseñar. Y es un espacio de encuentro muy constante, ¿no? Entonces también tenemos un programa educativo donde damos talleres todos los martes de 7 a 9 gratuitos. Ajá. Que tienen que ver desde hipnosis, que conocimos una vecina que enseña... Esto es buenísimo. Hasta edición de audio, no sé, sistemas para organizarnos como proyectos independientes, diseño, etcétera. Entonces es un espacio donde los locutores, las locutoras, podemos seguir aprendiendo de nosotros mismos, para mejorar la propia radio y para mejorar como personas, etcétera. Permíteme detenerme un momento en esto que acabas de decir, no de la vecina que hace hipnosis, pero sí basándonos en este ejemplo. ¿Qué le pasa a las comunidades que están alrededor de una estación de radio independiente, sea por internet, sea por frecuencia o por lo que sea? Finalmente lo que estás describiendo es un modelo de radio comunitaria, sí, donde estás integrando a los vecinos, a las personas de la colonia, del barrio. La San Rafael es un barrio tradicional por excelencia de nuestra ciudad. ¿Qué pasa con todo esto cuando pones ahí Radio Nopal? Exacto. Bueno, pues ahora, o sea, empezó siendo como mucha curiosidad de la gente, ¿no? Como que era una pecerita que todo el mundo llegaba y estos quiénes son. Pero como que sí queremos, lo entendemos como que afectamos al barrio y nos dejamos afectar del barrio. Sabemos que lo que hacemos pues tiene implicaciones, ¿no? En todos los sentidos, y queremos también que la gente del barrio pueda tener espacios en la radio. Entonces de repente tenemos como conciertitos, de repente un día puse así, se hacen entrevistas gratis y era así personas. Entonces hay mucha gente que tiene que ver con el teatro, por ejemplo, que quieren contar su historia, y hay espacios que no son necesariamente un programa, sino espacios para hablar en cualquier momento de la programación. Entonces estamos ahí, justo pasa el del gas y suena el gas y suena la basura y los entrevistamos y aprovechamos del sonido, ¿no? Como que no es una radio aislada en ningún sentido. ¿Pero te defines como radio comunitaria? Pues nos definimos, sí, yo creo que es una radio comunitaria, sí. Sí. Sí, el modelo, el esquema es el de una radio comunitaria, sí, el proceso de integración. Lo interesante es que en la Ciudad de México las radios comunitarias son muy desplazadas debido a la gran oferta radiofónica que se tiene, y este es un ejemplo interesantísimo en ese sentido. Sí. Ahora, bueno, también hay gente que viene del sur, que hace hora y media para llegar, y sí creo que es una radio de una comunidad en la Ciudad de México. No necesariamente los contenidos tienen que ver solamente con la colonia San Rafael, que nos encanta y entre más mejor, pero tenemos gente que viene desde Perisur, Hugo, que hace un programa sobre filosofía, y es el que hablábamos que tiene alrededor de ya 60 y tantos años, ¿no? Entonces es una comunidad de artistas, activistas, no sé, como videoastas, fotógrafos. De hecho, la gente de Radio Nopal, las locutoras y los locutores, nadie hacía o sea, de hecho creo que no eran locutores antes de... Nadie era locutor o locutora antes de Radio Nopal. Y han ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces, se han ido conociendo qué ha pasado con estas voces. Sí, claro, o sea, justo esa parte de las clases gratis es para también como aprender un montón de cosas, ¿no? Desde locución hasta edición de audio, o cómo hacer un guión, o cómo entrevistar, o cómo... Entonces hemos ido aprendiendo, pero eso también le da un carácter súper bonito, ¿no? Son gente que está investigando cosas o que tiene ciertos intereses y como con una perspectiva bien humana, bien desde la experiencia, un poco como lo define la gente de NoFM, ¿no? A ver, en esta esquina, si les pagan. En esta esquina no les pagan. Vénganse para acá. Pero es que vamos a intercambiar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo sobreviven? Dinero. ¿Cómo sobreviven los podcasts, las radios por internet en este espacio donde es tan difícil, es tan competitivo, pero además, como lo decíamos antes de la pausa, los patrocinadores sí venden cosas para jóvenes, pero no compran proyectos de los jóvenes, porque no tienen el respaldo que podría tener una voz con más trayectoria, porque no tienen la edad, porque quién sabe qué van a hacer con estas cosas. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir, Diego Ibáñez? Pues... tengo muchas ideas al respecto, pero creo que sí es un problema la lana, ¿no? Resistencia ha buscado becas, ha tenido la fortuna de tener apoyos. Sí, un par de veces fomento a proyectos y conversiones del FONCA.
tuvo el IFPC de UNESCO y pues básicamente esas, ¿no? Y siempre han sido cofinanciaciones, o sea, nunca ha sido como de, ya resolvimos el problema. ¿Resistencia no vive de Radio UNAM? Ahora mismo sí. Ahora sí, antes no. Ajá. Y es una bronca, o sea, porque creo que si un proyecto se gesta como resistencia modulada y profesionaliza a la gente que participa en él, también eso tendría que cambiar en términos económicos. Y también creo que, o sea, así como nació en un programa de formación, creo que este programa de formación tendría que ser parte de un ciclo continuo. Y desgraciadamente la lana de los presupuestos de la universidad y de Radio UNAM no permiten que estos ciclos se estén rehaciendo y de hecho no permiten que, o sea, que el presupuesto de resistencia modulada año con año es una bronca y hay que ver cómo resolverlo. Y hay que ver cómo se resuelve. Eso. ¿Y cómo se resuelve, Fernando Chamizo? Es difícil, Luisa. Hay que reconocer que los medios públicos tienen el privilegio y la responsabilidad de, al ser subsidiados, encarar a la sociedad un proyecto de comunicación verdaderamente de calidad y que vaya por una audiencia crítica y participativa. Creo yo que en la historia en este país de los medios públicos que son subsidiados, que no se han preocupado por salir y conseguir dinero privado, salen para pedirle a la Secretaría de Hacienda que le suelte a lo mejor un poco más de billete, digamos, ¿no? Sí. Como está sucediendo actualmente. Efectivamente. Pero tienen los salarios asegurados, tienen cierto equipo asegurado y creo yo que esto ha generado ciertas áreas... ¿Inercia? De inercia y de confort. Sí. Porque no es en función de la audiencia que tú te desafías como productor y como creador porque tienes tu quincena, tu salario y tu presupuesto. Es una relación un tanto perversa en ese sentido. Así es. Creo yo que los medios públicos tienen que seguir siendo subsidiados por el pueblo de México. O sea, no es el gobierno que da el dinero. Aguas Entonces, con eso. a eso voy. Esa es la relación que deberemos de comprometer quienes estamos en los medios públicos ahora. A mí no me paga la 4T. No. A mí me paga usted, el camarógrafo. Ellos son los que... SPR. En todo ese proceso. Entonces, mi compromiso como medio no es hacia la 4T, es hacia la sociedad. Y es ahí donde tengo que tener un diálogo mucho más comprometido y yo mucho más exigido en términos de calidad y de compromiso. Bueno, justamente con esa idea nos vamos a quedar para irnos a una pausa, porque justamente muchas personas se preguntan si al ser subsidiados o si al recibir dinero del gobierno, que no es que esa es la cosa, si no es del gobierno, entonces ¿a quién se le debe esta información? ¿Y cómo hacemos que esta información no tenga un filtro y podamos llamarnos absolutamente independientes? ¿Qué opinan los que están del otro lado aquí en Polémica en Redes? ¿Qué es necesario para tener una radio por internet independiente que tenga ideas pertinentes para un momento como este? Ya estábamos diciendo todo el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Con eso vamos a regresar a cerrar este programa, así que vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias a todos los que nos están viendo en este programa, #Polémica en Redes. Gracias por opinar. Ya está en nuestra cuenta de Twitter la encuesta de siempre. Métanse @canal14mx y pongan #Polémica en Redes. Cuéntenos qué opinan de todo este tema de las radios, qué radios sobreviven, cuáles no, cómo le hacen. Ya nos habíamos quedado en ello y en un momento más regresamos a cómo le hacen los independientes para sobrevivir en un mundo tan complicado. Pero Fernando Chamizo, llegó el momento de hablar de Altavoz Radio. ¿Ponemos video antes de que nos cuentes? Pongamos video. Órale, va, Sí. video y regresamos con Chamizo. Atrás quedó el silencio. Altavoz. Amplificamos frecuencias. Altavoz. Donde la palabra estalla. Toma el altavoz. Altavoz.
Los jóvenes tienen la palabra. Toma el altavoz. Los jóvenes tienen la palabra, Fernando Chamizo. Justicia. Sí. Toma el altavoz. ¿Qué decimos? ¿Qué podemos decir hasta ahora de altavoz? Cuéntanoslo todo. Altavoz es el proyecto de radio del SPR, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Un nombre poco sexy, pero así es. No es tan poco sexy, es muy interesante todo lo que propone. Que tiene presencia a través del Canal 14, mismo que nos ha recibido hoy aquí. Pero la radio la había olvidado. Entonces, tanto en el interés de Genaro Villamil, de Leti Salas, el mío, creemos que la radio debe de tener una presencia importante, clara en el sistema. Distinta a la que se promueve desde el Instituto Mexicano de la Radio. Son instituciones completamente distintas. Distinto. Bien. Y radioeducación, así como el canal 14 está vinculado de muchas maneras con el Canal 22 o con el Canal 11, pero que son estructuras distintas. Sirve este momento para agradecer a Canal 21 por toda esta infraestructura que nos presta para poder hacer este programa. Claro. Sí. Y ahora la responsabilidad de Genaro como presidente del SPR es armonizar, es trazar líneas en los medios públicos, todos ellos, para tener una presencia mucho más seria, responsable, etcétera, ¿no? Más propositiva. ¿Pero qué cuenta Altavoz? ¿Cómo le hacen? Y ahí nace Altavoz. Altavoz nace sin presupuesto, sin un peso, sin una oficina, sin un antecedente de absolutamente nada. Pero había que llevarla a dar vida, digamos, ¿no? Entonces, con un grupo de jóvenes que hacen tele o hacen otro tipo de cosas ahí dentro del SPR, construimos un equipo y el resultado es esto que estamos viendo. Iniciamos hoy, lunes, en una etapa experimental. Tendremos 6 horas de música y vamos a ver cómo se sostiene la plataforma. Vamos a ir convocando distintos proyectos y nuestra agenda son los jóvenes. Y los jóvenes de tú a tú. O sea, no vamos ni a controlar, ni a manipular, ni a crear absolutamente ningún tipo de ejército fanático del régimen, ni mucho menos. No hay línea. No hay, cero línea. Cero línea. Y lo que hay es una actitud honrada de la toma de ese altavoz. Creemos que gran parte del problema, no es el único, pero en ese país creo que es muy importante, del que los jóvenes se hayan retirado de los medios tradicionales, de la radio y de la televisión, es porque no están reflejados, es porque su voz, su palabra, su realidad. Es decir, pensar que a los jóvenes lo único que les interesa son las 40 principales o alguna frivolidad de estas es reducirlos a una estupidez. Que habrá quienes sí les interese, habrá quienes les guste. Ahí tienen el espectro. Ahí lo tienen. Para eso hay. Ajá. Ahí lo tienen. Lo otro no existe. Lo otro realmente en donde esa comunidad o esa multicomunidad, porque no nada más hay un joven, los jóvenes, son muchos, con muchas realidades y muchas problemáticas sociales. Y con mucha necesidad de tomar la voz y de responder a una necesidad de este país. A ver, nada más por puntualizar algo importante, yo creo que aquí tenemos 3 proyectos, bueno, en este caso serían 2 proyectos que vienen de la disidencia y la clandestinidad, de la parte contracultural que equilibra, no que se pelea con la cultura, sino que la balancea un poco en este asunto de las heterodoxias. Y tenemos otra parte que tiene que ver con academia, pero que también tiene que ver con una responsabilidad de parte de SPR, de parte de Altavoz, muy distinta a la que pueden tener otras radios, porque justamente es una radio que teniendo los recursos que va a tener, que teniendo la plataforma... Ya lo sabes que vamos a tener recursos. No sé, pero pues ahí no... Era para darme las noticias. A ver qué me dices, a ver qué... No, en ese sentido, ¿qué responsabilidad distinta tú encuentras como director de un proyecto tan ambicioso como este? Pues es una enorme responsabilidad, sin duda, pero no me cabe el gozo y no me cabe
la emoción de poder construir una comunidad en ello. Es un gran desafío, es un proyecto nuevo, esto es también para mí en lo personal muy bonito, porque no había nada, y vamos a ir construyendo. Y ahora ya hay algo. Sí, no me gustan las cosas faraónicas y tal, pero creo que lo que hay en esta idea del adentro, la altavoz y el afuera, lo que hay afuera es maravilloso. Bueno, ¿qué sí se puede adelantar? ¿Ya tienes locutores, no tienes locutores? No tenemos absoluta... O sea, esas voces... ¿Dónde nos apuntan? No, pero ¿qué onda? No, lo que estamos haciendo es construir con lo que tenemos. Ajá. No son profesionales de la radio y qué bueno que no sean profesionales de la radio. No nos interesa la voz impostada que diga a continuación. No, porque eso no comunica. Y eso te aleja y eso no te identifica con lo que estás diciendo. Vamos a trabajar con jóvenes. Si hay jóvenes profesionales, que se sumen, y si no los hay, que también se sumen. Y la verdad es que a mí me parece que lo mejor es que no sean profesionales. Que no sean profesionales. Que no sean profesionales. No vamos a hacer una radio de profesionales para los jóvenes, no. No. Bien. Y a ver, ¿a qué correo escribimos todos los jóvenes no profesionales? Digo, nomás para saber a qué correo mandamos nuestra semblanza de quiero participar en ahí estará, lo van a poner yo creo que ahí, porque no sé si Miguel tenemos ya correo. Sí tenemos, ahorita lo claro, tenemos, pues ahí lo pongo. Como no ha nacido, todavía no hemos puesto en el cuarto nada todavía de la habitación de la cuna. A ver, es emocionante pensar que tenemos un proyecto como este tan bonito que está floreciendo y tenemos estos otros que nos quedamos antes de la otra pausa platicando de cómo sobreviven, pensando que nadie les da dinero. Es más, ustedes ponen su dinero. ¿Qué pasa con eso, Gabriela? No FM sobrevive por una parte de los eventos que hace. Hacemos 2 eventos al año, uno tal cual de recaudación de fondos y uno de aniversario. Tenemos actualmente una beca de fomento del FONCA para hacer un proyecto en específico de temas de desigualdad y una buena parte la ponen los 3 socios que fundaron UFM. Digamos, cosas como la renta, la luz, el internet. El internet, por ejemplo, sí. Eso viene de bolsa, digamos, de los que se encargan de la coordinación. Sí, y de los que trabajamos ahí. Y los demás llegan, presentan su programa, están... Los locutores son su trabajo voluntario. No cobran. No cobran y su compromiso. ¿Cómo le hace para sobrevivir? Igual un poco. O sea, la gente que hace locución no cobra y sí, lo que estamos haciendo ahorita es venta de cactus. Entonces tú puedes llegar al lugar y ahí hay una colección de cactus que pueden como elegir uno y comprar y de alguna manera apoyar una radio como esta. Y estamos empezando con los talleres, entonces hay algunos talleres que son cobrados, que esos dejan dinero también para el espacio. Y la otra parte sí es la beca Fundación Diego Aguirre Fernández. Es una buena beca. En esa, ¿cómo nos formamos? Sí. ¿Dónde mandamos nuestro correo también? Sin embargo, o sea, lo que sí queremos llegar es, por un año yo decidí como no pedir becas de ningún tipo, como para que fuera un proyecto sólido, consolidado, y justo acabamos de cumplir un año. Entonces justo ahorita estamos empezando la búsqueda de las becas y en esto como justo sería nuestro siguiente paso. Buscar becas, que es lo que hizo Resistencia Modulada. Sí. Y que seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo, sí. ¿Y ya tienen plan? ¿Cuáles son los planes a futuro de Resistencia Modulada que se está reinventando, además? Yo creo que Resistencia tiene que buscar esta renovación del ciclo. O sea, creo que es importante. O sea, ha sucedido de manera orgánica, pero por los mismos temas de presupuesto, o sea, no le puedes pagar a una persona lo mismo después de 5 años y cuando ya ha crecido un montón y gracias al proyecto también ya tiene un estatus también profesional en el medio y en todo lo que aprendió a hacer ahí dentro, que también es como una escuelita, jardín. Eso, tendrían que cobrar más. Y si no, si renuevas el ciclo, pues puedes tener otra vez con una beca un poco más modesta a chavos que están empezando, que los capacitas y tal. O sea, creo que sería una forma natural, ¿no? Literal, nos quedan 3 minutos de programa, así que de manera breve contar un poco del futuro de los proyectos, qué les espera y también cómo sumarnos a estos temas que necesitan los jóvenes y que se han planteado desde el gobierno con este Plan Nacional de Desarrollo.
Diego. Bueno, Radio Nopal, consolidarse como mucho más con la gente que ha colaborado, que sigue colaborando, como ver maneras de poder justo empezar a que fluya un poquito el dinero, que podamos comprar mejor equipo, que podamos tener un espacio lindo como el que tenemos y mejor. Y sí, seguir creciendo en audiencia, como también eso es súper importante porque a pesar de que la radio por internet nos puede escuchar todo el mundo, es difícil generar como nueva audiencia, ¿no? Entonces ahí estamos como todos los días haciendo eventos, haciendo encuentros, haciendo programas, contenidos, ¿no? Gabriela, de volada. De volada. Tenemos un evento el próximo 13 de julio, ahí de recaudación de fondos, y seguimos construyendo alianzas con pequeños negocios que se identifiquen con la visión de No FM. Excelente, excelente. Fernando. Que Altavoz nazca bien, con sus 10 deditos y su naricita y todo bonito, ¿no? Que sepamos construir comunidad, que sepamos transmitir confianza, darla, que sepamos comunicarnos con los jóvenes, con esos sectores, y que tengamos larga vida, ¿no? Larga vida para las radios en las distintas plataformas, sea la que elijan. Diego. Pues la resistencia... A resistir. Sí, nosotros llevamos en el nombre la penitencia. O sea, ojalá la resistencia se vuelva ya algo mucho más activista y bonito a realmente ser una resistencia ante una serie de cosas muy fuertes. Pues con esto vamos a despedir esta polémica en redes. Muchísimas gracias. Gracias por el a ti, tiempo. Luisa. Nos hemos divertido muchísimo. Gracias, Capital 21, por todas las personas que ayudan en este proceso, por todo el espacio que nos prestan para que Polémica en Redes pueda llegar a sus pantallas. Les recordamos que también pueden vernos los martes a las 10 de la noche en señal digital abierta por el 21.1 Capital 21. No se olviden de responder nuestra encuesta. Estamos en @canal14mx y nos pueden encontrar también con el hashtag Polémica en Redes. Respondan la encuesta, escríbanos, comuníquense y nos vemos próximamente. Hasta la próxima, hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias.